que se encuentra en Gálatas, capítulo 5, del versículo Gálatas 5, del versículo 16 al 26, y también Gálatas 6, del 6 al 18. El título que yo le he puesto a estos versículos es Andar en el Espíritu. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué debemos hacer para andar en el Espíritu? El apóstol Pablo escribe sobre el Espíritu Santo en su epístola a los Gálatas, y yo he dicho versículos 16, pero también vamos a leer unos versículos anteriormente, y son Gálatas 5, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resumen, el mensaje es que debemos, desde que hemos sido salvados, nos hemos librado del pecado creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos de tomar esto a esta libertad como una oportunidad para poder complacernos en la lujuria de nuestra carne, sino que a través del amor debemos servirnos unos a otros y debemos de seguir el Evangelio. Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados, por lo que es justo que nuestra misión es la de llevar y predicar el Evangelio a otras personas. Pablo también dijo en Gálatas, capítulo 5, versículo 15, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Andar en el Espíritu para ser lleno del Espíritu Santo. En Gálatas 5, versículos 22 al 26, Pablo dijo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí Pablo nos dice que si nosotros caminamos en el Espíritu, llevaremos el fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos exige que caminemos en ese sentido. Pero nosotros, como es lógico, vivimos en la carne. Por eso, cuando la Biblia nos dice que andemos en el Espíritu, eso significa que debemos de predicar el Evangelio para que otros también puedan ser perdonados de sus pecados como fuimos nosotros. Si vivimos para el Evangelio, hermanos, llevaremos el fruto del Espíritu. En otras palabras, no es cuestión de una nueva naturaleza cambiante. Cuando nosotros caminamos con el Evangelio, nosotros podemos llevar el fruto del Espíritu, que hemos dicho que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y seguimos nombrando fe, mansedumbre y templanza. Pero hermanos, la lujuria de la carne contra los deseos del Espíritu. Una lucha diaria que tenemos. El ser humano
con las cosas de Dios y el mundo. Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, el resultado es que no se puede llenar nuestros corazones completamente. El Espíritu nos lleva a desear de lo más profundo de nuestros corazones y predicar el Evangelio y servir a nuestro Dios. Nos hace celosos para que nos ocupemos de la vida espiritual, de las obras espirituales, y nos ayuda a que llevemos el Evangelio a otras personas para que también ellos, si están en la voluntad de Dios, también puedan ser perdonados de sus pecados. Cuando una persona se consume en la lujuria de la carne, ¿qué es lo que termina haciendo? Los deseos de la carne, porque son más jugosos, son más entretenidos. Por eso la carne impone su deseo contra el espíritu, y esa es la lucha que tenemos, y eso es lo que se opone entre sí para que nosotros no podamos hacer las cosas que deseamos de verdad. Entonces, la pregunta es, ¿qué involucra el andar en el espíritu? ¿Y qué tipo de cosas agradan a Dios? Dios dijo que predicar y seguir el Evangelio es la clave fundamental para caminar en el Espíritu. El mandamiento que Dios nos dio fue el de llevar el fruto del Espíritu, es decir, andar en el Espíritu diariamente cada uno de nosotros. Y fue una orden guiada para que podamos llevar el Evangelio a otras personas para que también se puedan salvar. Andar en el Espíritu Santo significa vivir una vida que agrade a Dios. Y esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer cada uno. ¿Con mi vida estoy agradando a Dios o se está agradando Rafa? Es una pregunta que nos la deberíamos hacer diariamente. Por eso, hermano, si no creemos profundamente en el Evangelio, nuestros corazones no van a recibir el Espíritu Santo, ni obtendremos la salvación de pecados, lo que significa que no vamos a poder caminar en el Espíritu con nuestro Señor. Por eso, el Espíritu nos tiene que dar a cada uno de nosotros el deseo de llevar el Evangelio, servir al Señor y darle gloria a Dios. Este deseo viene cuando de verdad tienes un corazón dedicado a Dios y a predicar su palabra por todos lugares, cada uno en el lugar donde esté. También viene de un corazón que está deseoso de hacer cualquier cosa por agradar al Señor, que tiene un compromiso con el Señor, algo que hoy en día no quiere nadie, ni trabajo ni que sea el Evangelio. Compromiso, cuanto menos mejor. Aquellos que creen en el Evangelio son los que reciben el Espíritu Santo después de que son perdonados de sus pecados y se puede andar. Por eso, dedicarse a predicar el Evangelio es una herencia espiritual que tenemos como hijos de Dios. Por eso, aquellos que tienen la vida en el Espíritu Santo obedecen al Espíritu Santo y andan en el Espíritu, debido a que el Espíritu mora en cada uno de ellos. Aunque todavía tenemos la lujuria de la carne, Pablo dijo, andemos en el Espíritu Santo. Lo que quiso decir
es que debemos de anunciar la palabra de Dios, que debemos de llevarla, que no nos quedemos solo aquí sentados, sino que nos anunciemos su palabra. A veces, mientras que andamos en el Espíritu, andamos según la carne. La lujuria de la carne y el deseo del Espíritu luchan diariamente uno contra el otro en nuestras vidas. Y lo que tenemos que saber y reconocer claramente es que aquellos que tienen una vida espiritual deben vivir andando en el Espíritu. Nosotros hemos oído mucho andar en el Espíritu, pero algunos de nosotros podíamos pensar, ¿cómo puedo hacerlo cuando ni siquiera puedo sentir el Espíritu Santo dentro de mí? Algunos de nosotros pensamos que solo podríamos reconocer esa vida en el Espíritu Santo si Dios apareciera y nos lo dijera y nos hablara claramente. Pero eso, hermano, es un gran y grave error. El Espíritu nos da el deseo de vivir para el Evangelio, para vivir el Evangelio. El Señor nos dice que vivamos según el Espíritu, y esto significa sirviendo a su palabra, llevando la palabra. También significa que debemos de consagrarnos plenamente en el Evangelio. Regocijémonos en el Evangelio y vivir según el Espíritu. No hay cosa más bonita que estar regocijándote en la palabra de Dios. Otra pregunta. ¿Puede a una persona en quien no mora el Espíritu Santo andar en el Espíritu? ¿Puede a una persona en quien no mora el Espíritu Santo andar en el Espíritu? Aquellos que no nacen de nuevo no saben lo que significa andar en el Espíritu. Así que hay muchas personas que tratan de recibir al Espíritu Santo por mucho tiempo, pero ¿cómo? A su propia manera. Ellos piensan que la acción de desear al Espíritu Santo es igual que estar lleno con el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu, esto es lo que Dios le dice nos dice a ti y a mí que hemos nacido de nuevo. Significa, y lo vuelvo a repetir, esta mañana lo voy a repetir hasta la saciedad, significa agradar a nuestro Dios, agradarle a Él, pero no un día a la semana, porque tengo más, no, diariamente tenemos que agradarle a Él. Pablo comparó las obras de la carne con el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya lo hemos leído 2 veces. Andar en el Espíritu es vivir en la esfera de lo espiritual. Significa predicar y llevar el Evangelio para que otras personas puedan ser salvas de sus pecados. Si nosotros no lo hacemos así, no podemos llevar el fruto. Y el fruto del Espíritu es ese amor que hemos dicho con todo su seguir. No vamos a volver a repetirlo. Nosotros solo podemos llevar este fruto cuando vivamos para la palabra de Dios. Si uno está sirviendo, si uno está predicando su palabra, se está sacrificando por Él, porque el Evangelio tenemos que saber que no todo es jauja, que también hay dolor y hay sacrificio.
entonces sí es verdad que puede vivir una vida espiritual llena del Espíritu Santo. Las personas que tienen el Espíritu Santo dentro de él andan correctamente. Solo así, hermanos, podemos llevar el fruto del Espíritu. También se puede llevar el fruto del Espíritu si anda en él, pero si no es así, terminamos cayendo en los placeres de este mundo, porque son bastante más jugosos que los placeres y estar en el Evangelio. La Escritura dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta el 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, hermanos, las obras de la carne son muy evidentes cada día. En la primera obra de la carne es el adulterio, el segundo es la fornicación, en tercer lugar la inmundicia, y le sigue la lascivia, que significa ser lujurioso. El quinto, la idolatría, servir a ídolos en lugar de servir a nuestro Dios. A veces no nos damos cuenta los ídolos que nos hacemos a nuestro alrededor, cuando nosotros tenemos un Dios verdadero. En sexto lugar, la hechicería. En séptimo lugar, el odio. Si una persona sin el Espíritu Santo, que anda según la carne, él no puede nada más que mostrar odio hacia los demás, según la naturaleza de cada persona. En octavo lugar, pleito, riña entre amigos, familiares. ¿Cuántas veces hemos visto que por una herencia se han matado? Pleito. Tenemos la gente, el mundo tiene ganas de problemas, de pleitos, de jaleo. Otros son los celos, la ira y la contienda. Todo esto son características de una persona que anda en la carne. En décimo lugar, disensiones. Cuando una persona solo anda según la carne, es imposible para él hacer algo en la iglesia. Y en el futuro, ¿qué pasa? Que terminará dejando la iglesia por su propia voluntad. En un décimo lugar, la herejía. Quien anda en la carne lo hacen ¿para qué? Para solo satisfacer sus deseos. Pero esa vida es tan diferente, hermano. El que quiere satisfacer sus deseos es tan diferente a la voluntad de Dios, que en un futuro queda fuera del Evangelio. Por eso la herejía significa tergiversar la verdadera palabra de Dios. Nadie que tenga fe en la palabra de Dios y la vida de verdad en el Espíritu va a quedarse fuera de la voluntad de Dios. La envidia y el homicidio, la borrachera, cosas semejantes a estas, sabemos que también son obras de la carne. Por eso el Señor dijo: andad en el Espíritu. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que caminar en el Espíritu. Aquellos que no nacen de nuevo no tienen más que lujuria en la carne y en su corazón. Por eso ellos son llamados a la fornicación, a la lascivia, a la idolatría, y también, como no, esos falsos ministros que nacen por ahí en algunos lugares, la hechicería, que lo único que quieren es persuadir
a los que asisten para que donen bastante dinero y para darle una buena posición en la iglesia, pero eso al final es la carne y deja de ser. Aquellos que viven por la carne muestran odio hacia los demás o risa hacia los demás. Ellos dividen a esa iglesia en muchas denominaciones y se jactan solo y exclusivamente de su denominación. Censuran a todas las demás, incluso las llaman herejes. ¿Y por qué? Porque le gustan enemistades, le gustan los pleitos, son personas que le gustan y son celosas. Y hay que tener mucho cuidado cuando vemos con una persona de esas. El Espíritu Santo hace que el cristiano que ha nacido de nuevo lleve el fruto del Espíritu Santo. Aquellos que nacen de nuevo deben de vivir para practicar y predicar la palabra de Dios. Es duro seguir la palabra de Dios y nosotros solos no podemos seguir la palabra de Dios. Debemos de servir uniéndonos a la iglesia para ser más fuertes. Tenemos que orar juntos, por eso la reunión de oración es tan importante. Consagrar nuestra energía para que aquellos que andan en el Evangelio se hagan más fuertes. Por eso las personas que caminan en el Espíritu viven para predicar. En otras palabras, caminar según la carne significa vivir la vida para sí mismo, para uno, mientras que andar en el Espíritu significa trabajar para salvar a otra alma si es la voluntad de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos demostrar nuestro amor. ¿Y cómo demostramos nuestro amor? Presentando el Evangelio. Nosotros debemos de andar en el Espíritu y no hay ninguna ley contra esto. Vuelvo a lo mismo, no vamos a leerlo otra vez, a los frutos del Espíritu. Pero fijaros, hermanos, el versículo 23, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Hay alguna ley que pueda estar en contra de esto? No. Esta es la ley del Espíritu, la ley que debemos obedecer como hijos de Dios. Pablo nos dijo que camináramos en el Espíritu, así como nuestro Señor dio su vida por nosotros. Nosotros debemos de llevar y anunciarlo para que otros puedan ser salvos. Pablo dijo en Gálatas, capítulo 5, versículo 24 al 26, dice así la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Nosotros debemos de vivir para salvar almas perdidas. Si nosotros vivimos en el Espíritu, debemos hacer la obra del Espíritu y debemos de caminar con Él. El Espíritu Santo que Dios nos dio nos guía a vivir con Jesucristo en nuestros corazones diariamente. Por eso el Espíritu Santo es el Rey del amor. Dios nos usa como vehículo en su amor a cada uno de nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Él también dijo que aquellos que han nacido de nuevo han muerto junto con Jesucristo. Aquellos que nacen de nuevo han muerto con Jesucristo. Nosotros no lo comprendemos cómo puede eso, pero no, morimos con Jesucristo cuando Él fue crucificado por pagar nuestros pecados. En otras palabras, hermanos, el hecho de que Jesucristo fue crucificado significa que tú y yo nos morimos con Él en la cruz. Ese es el significado.
Su muerte fue nuestra muerte. Su resurrección simboliza nuestra garantía de nuestra redención. Tú y yo vivimos y morimos en Cristo a través de nuestra fe. Nosotros necesitamos tener fe que muchas veces nos falta, y esa fe es la que nos va a llevar a andar en el camino de nuestro Dios. Aunque uno sea perdonado por sus pecados y haya nacido de nuevo, este será apartado de la iglesia si es incapaz de servir al Señor y seguir con la lujuria de la carne. Pablo quiso vivir una vida en el Espíritu, y así lo hizo, y nos enseñó y nos enseña a vivir bien a través de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, los versículos del 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosecha corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo aconsejó a aquellos que conocen la palabra de Dios a compartir todas las cosas buenas con sus maestros. Aquellos que nacen de nuevo deben unirse a aquellos que enseñan a andar en el Espíritu y que también, por supuesto, tienen la misma mente, el mismo amor y el mismo criterio. Hágase, si te haces partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Las cosas buenas que significa salvar, llevar a otro a la palabra. Y Pablo nos dijo que hiciéramos todo como cada uno con su mente. No, en una misma mente, en una misma mente, en una misma oración y en un mismo sentir. Nosotros debemos de hacer la obra juntos, la obra del Señor juntos. Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Aquí el significado de ser burlado significa ironía o risa con desprecio. Así que no nos engañemos, hermanos. Dios no puede ser burlado. Significa eso que hay ironía, hay risa y sobre todo desprecio a Dios. Hermano, a mí me podéis engañar, nos podemos engañar unos a otros, pero a nuestro Señor no. Nuestro Señor no lo podemos engañar. Por eso uno no debe de tomar la palabra de Dios a la ligera. Hay que saber cogerla y llevarla diariamente, traduciendo sus propias palabras y no creyendo en las que uno le puede meter. Pablo dijo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto significa que quien siembra carne va a cosechar corrupción. Pero quien siembra el Espíritu va a cosechar vida eterna. Qué gran diferencia, hermano. De cosechar corrupción a cosechar una vida eterna. ¿Qué segaremos si nosotros vivimos por el Evangelio? Pues vamos a recibir esa vida eterna y la salvación de nuestros pecados. Nosotros segaremos el fruto del Espíritu, llevándolo a otra alma para su redención.
y la vida eterna a través de esas bendiciones que Dios nos va a dar. Pero ¿qué hay de esas personas que viven para su propia carne? Ellos van a cosechar corrupción. No hay más que una muerte al fin. No hay nada para ellos después de la muerte. El hombre nace con las manos vacías y se muere con las manos vacías. Pablo, que sabía todo acerca de vivir por la fe, nos aconsejó que no camináramos según la carne. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Pablo era un siervo de Dios que anduvo en el Espíritu, y él anduvo en el Espíritu predicando el Evangelio de la salvación y ayudando a otros. Pablo también sirvió al Señor, unido con aquellos que también anduvieron en el Espíritu. Entre cristianos había personas que no andaban en el Espíritu, sino que más bien andaban en la lujuria de la carne. Ellos no le dieron la bienvenida a Pablo cuando llegó, sino todo lo contrario, se opusieron, lo calumniaron. Pero Pablo dijo que él no quería nada con aquellos que lucharon en su contra y los calumniaron. Y calumniaron también a los discípulos de Jesús. Pablo dijo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo, que estaba muerto al mundo, vivió de nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos realmente muertos en Jesucristo, pero a veces, hermanos, nos olvidamos de esa gran verdad. Nosotros debemos de creerlo. Si nosotros no tenemos fe en esta verdad, estamos limitados a muchas cosas y al final caeremos y seremos arrastrados por el mundo, y esto nos impide que andemos con el Señor. Nuestra carne es tan débil que incluso nuestros familiares no pueden ayudarnos a seguirlo. Solo el Señor puede ayudarnos. Pero ahora nosotros ya hemos sido crucificados al mundo. Somos peregrinos aquí en la tierra. Como un hombre muerto puede ayudar a las personas vivas en asuntos terrenales, las personas que están muertas en este mundo no pueden poseer las cosas del mundo. Jesús fue resucitado. Su resurrección nos permitió nacer de nuevo a una nueva vida espiritual. Aquí nosotros tenemos un nuevo trabajo, una nueva esperanza, una nueva familia cuando estemos con Dios. Y aunque él estaba débil físicamente, Pablo, él estaba contento de poder andar. Y dijo cuando le escribió a los Corintios, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por eso, llevar el fruto del Espíritu significa andar en el Espíritu y redimir a almas. Tú puedes llevar el fruto del Espíritu, a saber, porque sabemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando tú andas en el Espíritu y vivas para el Evangelio, vas a tener todas esas características. Por eso el fruto del Espíritu llega a aquellos que salvan almas perdidas y llevan el Evangelio a otros, predicando el Evangelio que los guíe a recibir esa vida del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, lo que significa llevar el fruto del Espíritu y andar en el Espíritu. Pues que el Señor nos ayude diariamente a nosotros a poder andar en el Espíritu y hacerlo como lo dice el Señor.
Pues hasta aquí la palabra de Dios y que nos ayude cada día a ser más fieles a su palabra. Amén.